Hola, mi compañera Santos Ojeda Guadalupe y yo Ventura de la Cruz Andrea Celeste del grupo 3001 les presentaremos el tema de trastornos epiteliales. Esto es para la materia de módulo de patología y medicina oral. Lesiones epiteliales benignas. Papiloma plano. Su origen como tal no se sabe realmente de dónde proviene, pero gracias a diversos estudios se ha demostrado que estas proliferaciones papilares benignas de la mucosa oral se deben más que nada al virus del papiloma humano. Sus características clínicas es que son lesiones papilares exofíticas que medirán menos de 1 centímetro. Estas lesiones pueden ser sesiles o pediculadas, blancas o rosadas, dependiendo de si están queratinizadas o no queratinizadas, y suelen ser solitarias y se presentan más que nada en paladar blando, úvula, superficies ventral y dorsal de la lengua, encía y mucosa oral. En esta misma enfermedad se pueden derivar 3 lesiones, que son verruga vulgar oral, condiloma acuminado oral e hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, pero estas se consideran enfermedades como independientes o aparte o distintas, ya que estas estarán constituidas por diferentes subtipos de BPH. El papiloma plano se caracteriza más que nada por tener una capa papilar gruesa de epitelio plano queratinizado o no queratinizado y un núcleo central de tejido conjuntivo fibrovascular. Queratoacantoma. Su origen se da en el epitelio del folículo piloso, que está encima de las glándulas sebáceas. En el caso del labio inferior, procede más que nada del epitelio superficial de los conductos sebáceos o del epitelio de los folículos pilosos de la piel adyacente. Sus características clínicas es que este queratoacantoma se desarrolla con rapidez en un periodo de 1 a 2 meses. Se presenta como nódulos en forma de botón que están muy bien circunscritos y que tendrán un tapón central de queratina o un cráter igual de queratina. Como tal, su aspecto clínico, su rápido crecimiento y su aspecto histológico sugiere que se trata de un carcinoma epidermoide, pero el queratoacantoma suele desaparecer por sí solo, aún sin tratamiento, por lo que se indica que es una lesión benigna. Cuando el queratoacantoma se observa bajo aumento, su aspecto microscópico se asemeja más que nada a un carcinoma epidermoide, pero se va descartando esta evolución de la enfermedad gracias a que se llega a observar un tapón central de queratina rodeado por un contrafuerte en forma de copa. Está muy bien delimitado, de epidermis normal. Su epitelio muestra un patrón de crecimiento pseudocarcinomatoso en lugar de un verdadero patrón de crecimiento carcinomatoso. Hay epitelio formado por células espinosas que están bien diferenciadas, con abundante citoplasma y mínimo pleomorfismo nuclear. Hay escasas figuras mitóticas y hay ausencia de figuras mitóticas anormales. Y su tejido conjuntivo circundante en la mayoría de los casos suele presentar un infiltrado entre moderado e intenso de células inflamatorias crónicas. Lesiones pigmentadas benignas, manchas melánicas. Su origen se da en gran parte a la producción y depósito extracelular de melanina por los melanocitos. Sus características clínicas en el caso de la mancha melánica labial es una lesión asintomática, pequeña, plana, de color marrón a marrón negruzco, que se encuentra sobre el borde del bermellón del labio inferior. Suelen ser solitarias y en algunas ocasiones llegan a ser múltiples. La mayoría de estas máculas miden menos de 5 milímetros de diámetro y tienden a presentarse cerca de la línea media del labio. En el caso de la mancha melánica oral, esta es muy parecida a la melánica labial, pero la mayoría de estas lesiones, en el caso de la melánica oral, llegan a medir menos de 1 centímetro de diámetro y se presentan sobre encía, mucosa del carrillo y paladar blando. En algunas ocasiones se han observado lesiones solitarias o múltiples de color variable entre marrón oscuro y negro y con un tamaño
que oscila entre 5 milímetros a más de 2 centímetros de diámetro en la mucosa del carrillo y el paladar de pacientes afroamericanos de 20 a 40 años de edad. Estas lesiones se denominaron melanoacantomas orales, ya que se caracterizan por una proliferación de melanocitos dendríticos cargados de melanina, muchos de los cuales se presentan por encima de la capa basal en un área de epitelio focalmente engrosado. Este epitelio presenta acantosis extensa y una leve paraqueratosis. Los melanoacantomas orales pueden desarrollarse en pocos meses y a veces se resuelven sin tratamiento. Las manchas melánicas se caracterizan por un aumento de la cantidad de gránulos de melanina en la capa de células basales. Melanosis del fumador. Su origen como tal proviene de fumar, de forma que esto causa grados variables de pigmentación de la mucosa oral. Este aumento de pigmentación parece estar relacionado con el componente del humo del tabaco que estimulará el aumento de la producción de melanina. Sus características clínicas es que este suele ser más visible en la parte anterior de la encía labial y en otras localizaciones intraorales suele afectar la mucosa del carrillo, suelo de boca y el paladar blando. Se ha señalado que la melanosis del fumador que aparece en paladar blando debería considerarse con mayor atención, ya que a veces se ha asociado con enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como enfisema y carcinoma broncógeno. Una biopsia obtenida de un área de melanosis del fumador presentará rasgos histológicos similares a los que se encuentran en una mancha melánica. Nevo intramucoso. Su origen está en las células névicas. Sus características clínicas es que es de aparición relativamente rara, se presenta como una pápula ligeramente elevada o una mácula plana en paladar duro o encía. Suele ser asintomático, está pigmentado y su color varía de marrón a negro. Esta lesión crece lentamente y llega a medir menos de 1 centímetro de diámetro. En la piel, la lesión puede ser elevada o plana y de color pardo o marrón oscuro. A menudo presentará más pelo que la piel del área que lo rodea. No tienden a recurrir una vez extirpados. El nevo intramucoso se caracteriza por tener nidos o tecas y o cordones de células névicas confinadas al tejido conjuntivo. Nevo de la unión. Su origen se encuentra igual en células névicas. Sus características clínicas son que es una lesión benigna de color marrón a negro. Se presenta en piel y a veces en mucosa oral. Es considerablemente menos frecuente que el intramucoso. Dentro de la cavidad oral es una lesión macular pigmentaria en el paladar duro o encía y una vez extirpado no tiene recidivar. Se caracteriza por la presencia de nidos de células névicas en la región basal del epitelio, principalmente en los extremos de las crestas epiteliales. No hay células névicas en el tejido conjuntivo adyacente. Su examen cuidadoso de las células individuales es muy importante, ya que en este nevo puede existir un tipo similar de actividad de la unión en estadios precoces de melanoma o neoplasia maligna constituida por melanocitos. Es importante señalar que en un nevo de la unión puede experimentar a veces una transformación maligna en melanoma. Nevo compuesto. Su origen igual está en células névicas. Sus características clínicas es que este es mucho más frecuente en piel que en mucosa oral. Y dentro de la cavidad oral también tiende a presentarse como una pápula o mácula pigmentada en paladar duro o encía. Este nevo combina características del nevo intramucoso y del de la unión, por lo que presenta células névicas en región basal del epitelio y en el tejido conjuntivo adyacente. Nevo azul. Su origen, como se ha mencionado anteriormente, igual está en células névicas. Sus características clínicas son que es una lesión pigmentada benigna que se presenta como una pápula cupuliforme o una mácula plana de color azul oscuro en piel o mucosa. Si está dentro de la cavidad oral, se presenta mayormente en el paladar duro.
En el caso del nevo azul, sus células productoras de melanina serán diferentes de los nevos antes mencionados, ya que estas células productoras de pigmento serán células dendríticas fusiformes y ausadas en lugar de redondeadas o epitelioides. Estas células se encuentran confinadas al tejido conjuntivo y tienden a estar separadas y paralelas al epitelio suprayacente normal. Suele existir un número variable de macrófagos que contendrán melanina o melanófagos entre las células névicas dendríticas. Como tal, el nevo azul no tiene tendencia a experimentar transformación maligna. Leucoplasia. Su origen no es conocido. Sus características clínicas es que estas lesiones varían desde áreas maculares planas, lisas y algo translúcidas a placas elevadas, gruesas, firmes, con superficie rugosa y fisurada. Sus localizaciones intraorales más frecuentes suelen ser la mucosa del carrillo, suelo de boca, comisuras labiales, bordes laterales de la lengua, surcos alveolares mandibulares y maxilares. Otros factores cuya implicación etiológica en estas leucoplasias se ha demostrado que llegan a ser cambios premalignos, infección por virus Epstein-Barr en pacientes VIH positivos, irritación crónica causada por dentaduras protésicas mal ajustadas, infección crónica por Candida albicans, líquen plano crónico y algunos trastornos genéticos. En el caso de la leucoplasia, en general, alrededor del 5.4% de estas lesiones acabarán siendo un carcinoma epidermoide. Si el paciente es fumador, esta incidencia puede aumentar hasta un 16%. La hiperortoqueratosis es el hallazgo microscópico más constante en la leucoplasia y existe también en muchas lesiones epiteliales premalignas y malignas. Hiperplasia epitelial. Hiperqueratosis. Su origen se encuentra en el estrato córneo. Sus características clínicas es que se encuentra en la mucosa labial y la queratosis del fumador se presenta clínicamente con una serie de estriaciones blancas finas ligeramente elevadas. En los cortes histológicos del tejido estriado en el caso de una hiperqueratosis muestra una organización característica de la paraqueratina en forma de galón o de cresta de iglesia. Acantosis. Su origen se encuentra en el estrato celular intermedio. Sus características clínicas es que se observa clínicamente como un área de leucoplasia. En algunas enfermedades, la acantosis puede causar que las crestas epiteliales adopten un patrón de crecimiento descendente irregular y exagerado que se asemeja al carcinoma epidermoide. La acantosis como tal es una hiperplasia benigna del tejido plano que se caracteriza más que nada por un aumento del espesor del estrato celular intermedio. Estomatitis nicotínica. Su origen se debe por la combinación de hiperqueratosis y acantosis que contiene frecuentemente múltiples nódulos umbilicados pequeños. Sus características clínicas, en este caso, el paladar de los pacientes con estomatitis nicotínica suele ser más blanco de lo normal y puede presentar múltiples pápulas circulares pequeñas con centros rojos umbilicados que son diminutos. Este fondo blanco puede tener una superficie áspera y estar fisurado y arrugado. Las lesiones también pueden presentarse en mucosa, especialmente en el lado de la boca donde se sostiene el cigarro. La estomatitis nicotínica se resuelve deprisa cuando cesa el consumo del tabaco. Leucoplasia verrucosa proliferativa. Es causada por diferentes grados de hiperplasia epitelial. Sus características clínicas son que es un área de leucoplasia difusa con grados variables de coloración blanquecina con una textura superficial que se constituye por áreas lisas y verrucosas. Su evolución es sumamente lenta pero inevitable. Como tal, el término hiperplasia verrucosa se usa más que nada para definir un tipo similar benigno, en gran parte exofítico. En el caso de una hiperplasia epitelial ondulante, si ésta se deja sin tratamiento, puede progresar a un carcinoma verrucoso o incluso puede no hacerlo. Su aspecto clínico de la leucoplasia verrucosa proliferativa se caracteriza más que nada por tener un amplio espectro de los cambios asociados a la hiperplasia epitelial. Atrofia epitelial. Fibrosis oral submucosa. Esta es causada
probablemente por el resultado de una hipersensibilidad al consumo de chiles, a masticar nuez de betel o al consumo prolongado de tabaco. Sus características clínicas es que suele ser un trastorno que se parece a la esclerodermia, pero se diferencia de esta ya que la fibrosis oral submucosa está limitada a la cavidad oral, por lo que afecta solamente mucosa del carrillo, labios, paladar blando y a veces la faringe. El tejido se afecta de manera simétrica y se hace progresivamente más firme y pálido. El síntoma más frecuente es la rigidez progresiva de las mejillas, por lo que dificulta la capacidad de abrir la boca. Y la mucosa oral tiene aspecto pálido y atrófico. La atrofia epitelial en la fibrosis oral submucosa está en mayor riesgo de evolucionar a la premalignidad y la malignidad que el epitelio normal. El estadio más precoz de esta enfermedad se caracteriza por una inflamación crónica del tejido conjuntivo submucoso. Y la fibrosis submucosa oral suele diagnosticarse cuando la enfermedad está en una etapa avanzada y las lesiones son generalizadas. Displasia epitelial. Su origen se encuentra en el epitelio plano estratificado. Sus características clínicas están constituidas por una observación muy frecuente de un área de leucoplasia que es similar a otras lesiones blancas de aspecto más inofensivo. La displasia epitelial asociada a un infiltrado de linfocitos denso tiene un sorprendente parecido con el trastorno dermatológico o mucoso, el cual se denomina líquen plano. Cuando una displasia epitelial comparte múltiples rasgos histológicos con el líquen plano, se denomina displasia liquenoide. Es importante señalar que el grado de una displasia epitelial puede aumentar o empeorar con el tiempo. Estas áreas de displasia epitelial presentan comúnmente un infiltrado leucocítico crónico en tejido conjuntivo adyacente y los linfocitos se extienden hacia arriba, por lo que penetran las capas más profundas del epitelio displásico. Dado que se han documentado muchos casos en los cuales un carcinoma epidermoide intraoral ha aparecido en la misma localización que lesiones que habían sido repetidamente diagnosticadas como líquen plano, se mantiene la cuestión de si la lesión inicial era de hecho una displasia liquenoide y no un líquen plano. Ahora los dejo con mi compañera Guadalupe.